Señoras y señores, muy buenos días. Son las 9 de la mañana y hasta ahora les damos la bienvenida a nuestra conferencia correspondiente a hoy miércoles 1 de agosto del 2012, denominada Tácticas y Estrategias para la Toma de Decisiones. Soy Tatiana Palacio y junto a Stephanie Gregoli les estamos acompañando en la conducción de la conferencia de hoy. Este esfuerzo de Unipymes, la Escuela de las Pymes Latinas, de traerles a los mejores expertos nacionales e internacionales, es posible gracias a la alianza con empresas como Envía, Enlace Operativo, Protección, Banco de Occidente, Colfondos, TACA Airlines, Credibanco Visa, Microsoft, TCC. Nuestro conferencista, el ingeniero Mario Rodríguez, es ingeniero civil por la UDELAR de Uruguay y MBA por la Universidad de Belgrano de Argentina. Director de Ingenieros, Mario R. Olstein, consultora especializada en cambio organizacional y gestión estratégica y branding. Ya hemos conocido la hoja de vida de nuestro conferencista invitado. Ahora le damos la bienvenida. Ingeniero Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia. Ingeniero, Sí, ya lo estoy escuchando. hola. Sí, señor. Por favor, le Ahora, da clic a Show My Screen. Listo, ya estamos viendo su pantalla, ingeniero. Adelante, por perfecto, favor. perfecto. Otra vez, bienvenidos a el seminario y webinario Tácticas y Estrategias para la Toma de Decisiones, en donde veremos en un rato la presentación del Sistema Integral de Planificación Estratégica. En ese sentido, introduciremos una serie de tableros de decisión que les permitirá tener herramientas de escritorio de gestión a los efectos de poder potenciar sus competencias en la toma de sus decisiones. Por eso mismo, vamos a introducir al Sistema Integral de Planeación Estratégica, al SIPE, en sus 3 módulos. El módulo de diagnóstico, el módulo de estrategia y el módulo comercial. Para ello veremos específicamente cómo funciona sistémicamente cada una de las unidades, es decir, cómo está interaccionando cada uno de los módulos, porque tienen que ver uno con otros en una cascada de eventos que produce esa toma de decisiones. El proceso sistémico comienza en el módulo de estrategia cuando uno está definiendo la visión, la misión y la definición del negocio de la empresa y repercutiendo entonces en decisiones de posicionamiento, portafolio y estrategia, generando en ese sentido un arquetipo o circuito reforzante, como se muestra en la pantalla. Podrán ver cómo están moviéndose los diferentes circuitos. Ese circuito de reforzante tiene obviamente como circuitos de balance o apalancamientos que pueden ser negativos o positivos. En el módulo de estrategia, las fortalezas y debilidades de la organización, es decir, su inecuación, que puede ser positiva o negativa, en la interna de la empresa. Y por otro lado, tiene
su balance, que también puede ser positivo o negativo, de su entorno competitivo, en lo que se llama análisis externo, en lo que son sus amenazas u oportunidades. La cascada de eventos es en el siguiente módulo, es decir, el módulo de estrategia está concatenado con el módulo de marketing a través de lo que son las estrategias de producto, el equilibrio del portafolio de productos, los nuevos lanzamientos de nuevos productos, la estrategia de precios y la estrategia de comunicación y canales de venta. Vamos a ver ahora y bajar a tierra estos conceptos, que es lo que ustedes están esperando. El módulo de diagnóstico, que es el que inicia el sistema integral de la planificación estratégica, es una solución enfocada en la sistematización del diagnóstico de las fortalezas y debilidades en un análisis interno, de las oportunidades y amenazas en un análisis externo, y con ello el poder definir la mejor estrategia que se adecúa a nuestro negocio y ver el impacto que ella genera en el horizonte futuro de la empresa. Veamos en particular el análisis FODA a través de tableros de mando para el caso de ITT Hartford o de Hartford, empresa de seguros. Este es un caso real que pudimos analizar y practicar aquí en Uruguay, en la empresa ITT Hartford, una de las compañías más importantes en seguros de vida y ahorro previo, y que se hizo sobre finales de la década de los 90 aplicando estos modelos. Para ello, estamos introduciendo específicamente, y ahí sí ya estamos bajando a tierra e introduciendo lo que yo les dije de los tableros de gestión. Este en particular que ustedes están viendo en pantalla es el tablero de mando para evaluar amenazas y oportunidades, es decir, hacer un análisis del entorno externo de mi negocio. El tablero se basa en las fuerzas competitivas que ha desarrollado el gurú Michael Porter, que, como muchos de ustedes deben saber, es la interacción de mi organización o un negocio con respecto al entorno externo, en donde básicamente Porter está analizando la actuación en sus primeros libros de 5 fuerzas competitivas, y en el último par de años introduciendo una nueva y cardinal en el escenario, que es el poder de negociación de los grupos de presión. Es decir, tenemos las fuerzas que se ven, que es el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de nuestros clientes o compradores, la rivalidad competitiva, es decir, cómo juega la competencia, los productos sustitutos, que son aquellos que, cumpliendo con la misma función, están presentados de diferente manera, como por ejemplo un producto sustituto del vidrio es el envase descartable, plástico, que generó una revolución en el cambio de los envases. Ejemplos mucho más sutiles son los sustitutos de tener un segundo coche o cambiar el auto por unos 0 kilómetros en lo que es la industria del turismo, que ha crecido enormemente y que en ese sentido está compitiendo con
las percepciones de estados de autorrealización, prestigio, etc. Después tenemos los potenciales ingresos, o sea, aquellos que todavía no han ingresado al mercado, y como dije, los grupos de presión. Como ven, el tablero tiene diferentes columnas. En la columna ítem estamos presentando los diferentes tópicos que debemos relevar para analizar en particular la fuerza competitiva de que se trate. En particular, por ejemplo, en lo que es rivalidad competitiva, se está analizando la intensidad competitiva, el ranking de mercado, las estrategias competitivas que apoyan a la estrategia, la participación competitiva, la ventaja competitiva y lo que se llama barrera de salida. No nos vamos a detener minuciosamente en cada uno de ellos, porque vamos a seguir mostrando diferentes tableros de mando. Nuestra misión acá es presentar la existencia de estos tableros de mando que le ayuden a evaluar cualitativamente las variables. Y en ese sentido, la metodología, que es similar a los diferentes tableros de mando que iremos presentando, en este caso particular, para analizar amenazas y oportunidades, como ustedes ven, este tablero se alimenta de una serie de preguntas cual y cuantitativas que estamos evaluando en una escala de 1 a 5, de 1 a 10, siendo 1 la máxima amenaza, 5 el neutro y 10 la máxima oportunidad. Y en ese sentido, en lugar de hacer un chart list, como ustedes están acostumbrando para hacer un FODA en una reunión de gerentes, lo que hacen es, cada uno de los gerentes evalúa cada uno de los ítems en esa escala predeterminada. Con lo cual, ustedes, por otro lado, tienen una columna que es ponderación, porque cada una de los ítems, y de acuerdo al sector en donde ustedes estén gestionando, por supuesto, tiene un peso relativo muy diferente si se trata de un sector automotriz que si se trata de un sector de servicios, etc. Eso es lo que les permite tener un valor parcial que se obtiene como un promedio ponderado, es decir, una suma producto de la columna de ponderación por la columna escala, en donde voy a tener valores relativos a los proveedores, compradores, rivalidad competitiva, sustitutos potenciales y grupo de presión. Esos valores van a estar entre 1 y 10 de la escala que predefiní, donde 1 es la máxima, reiteramos, 1 es la máxima amenaza, 5 el neutro y 10 la máxima oportunidad. Y finalmente, vamos a tener un valor global que aparecerá en el casillero verde, que me dará la posición global que tiene la unidad de negocio que estoy analizando respecto al mundo de amenazas y oportunidades, y va a estar en un valor entre 1 y 10. ¿Esto qué significa? Significa, por un lado, que voy a conocer mi posición frente al entorno externo como unidad de negocio, pero por otro lado, que es lo más importante, es que voy a poder ver cómo se conforma esa posición, es decir, voy a tener valores parciales de cada una de las fuerzas competitivas, es decir, cómo están jugando mi empresa respecto de cada una de las fuerzas competitivas, y por tanto veré dónde hay espacios de amenazas y espacios de oportunidades. Pero lo más importante de esto es que como tenemos cuantificaciones de ponderación, es decir, el peso ponderado de cada uno de los ítems que intervienen en las fuerzas competitivas, acá es donde me permite gestionar. ¿Y cómo me permite gestionar? Porque uno tiene que hacer especial énfasis en aquellas calificaciones que son menores al neutro, que son típicamente amenazas, pero cuya ponderación es la máxima dentro de 0 a 1 o 0 a 100. ¿Por qué? Porque eso se llama un punto de apalancamiento. Eso es
donde existe el mayor peso ponderado relativo del ítem que está jugando y cuya calificación es menor a 5, es donde tenemos que tomar las acciones para revertir este estado de situación y minimizar las amenazas en el caso de que se produjeran y capitalizar y optimizar las oportunidades. Esa es exactamente la metodología y la ciencia del tablero de mando, que como verán tiene una potencia muchísimo mayor a lo que se hace habitualmente, que es una reunión interactiva de gerentes, tener un chart list y poner conceptos. Esto es una amenaza, esto es una oportunidad. Se escriben. Ahora, el punto es, dentro de 6 meses, cuando se escriban de vuelta, las que desaparecen es que las contemplamos. En realidad, digamos, las tendríamos que mensurar. Estos tableros de mando lo que hacen es poder mensurar y gestionar. En particular, acá rápidamente les muestro lo que pasó con el análisis de ITT Hartford, que en su análisis de proveedores, los proveedores naturales eran los corredores de seguros y las comercializadoras, una ponderación de 70% para los corredores de seguros y 30% para las comercializadoras, y teniendo una calificación de absoluta oportunidad, o sea, de dominio de la empresa sobre los proveedores. Por eso tenían una escala de 6 para uno y 7 para otro, y el valor parcial, que es 5.6, es consecuencia de la suma producto de 6.7 y 7 por punto 3. El mismo razonamiento es para cada una de las otras variables que, por supuesto, en la empresa van a tener pesos ponderados muy diferentes y, por supuesto, también van a tener escalas diferentes. Acá el resultado final, que es el promedio de las sumas de los valores parciales de proveedores, compradores, competencias, sustitutos, potencial y grupo de presión, dio 5,4, es decir, sobre una escala de 1 a 10, la empresa tiene un comportamiento en el entorno a la neutralidad con un sesgo hacia el mundo de las oportunidades, cuyos valores, repetimos, están en un entorno de, son mayores de 5, es decir, están entre 6 y 10, 5 es el neutro, entre 1 y 4 están las amenazas. Y en particular está claro de que donde la empresa tuvo que poner el foco es en donde puntió menor. Es decir, en el caso particular de los compradores, ¿sí?, donde estaban mal posicionados en los seguros individuales, donde calificaban 4, sin embargo el peso ponderado era de 0.2, en realidad revirtió. Lo que hizo fue jugarse, después de ganar seguros colectivos, jugarse a la captación de seguros individuales, aumentando el peso ponderado y subiendo la escala de valores que estaban en plena amenaza, que era 4. En particular, en lo que es competencia, el peso ponderado mayor era del Banco de Seguros del Estado. 2 es una clara amenaza para la empresa ITT Hartford. Es ahí donde hicieron el foco. Esto es, en particular, el análisis que ustedes deben de hacer, como yo les dije, mirando el peso ponderado mayor y la escala menor para tomar las acciones de mejora. Para evaluar las fortalezas y debilidades, nos estamos basando en la cadena de valor de Michael Porter, y en ese sentido la volcamos en un tablero de mando, como luce en la figura, en donde la metodología es bastante similar. El tablero de mando tiene, si recuerdan en la cadena de valor de Porter, 9 centros de actividad, 4 de los cuales son de soporte o apoyo, y como lucen en la figura o la diapositiva. También la metodología acá es tener un cuestionario cual y cuantitativo
que está alimentando el tablero de mando con una serie de preguntas y una serie de ítems que están representando cada uno de los centros de actividad. En el particular, los centros de actividad figuran la infraestructura y el modelo mental, los recursos humanos, el desarrollo tecnológico y el abastecimiento. Y los centros de actividad que lucen, digamos, en la transparencia que sigue son los de las actividades primarias, y ahí están contempladas la logística de entrada, las operaciones, la logística de salida, marketing y ventas y servicios. Si vamos en particular a alguno de ellos, simplemente para poder mostrarles cómo se maneja el tablero de mando, veamos por ejemplo el de marketing y ventas. Allí en el de marketing y ventas van a ver una serie de preguntas donde vamos a medir mercados, las metas, los planes, los resultados, la segmentación, las ventas y el servicio de postventa. Con una serie de preguntas, lo que vamos a calificar es primero la ponderación o el peso relativo que tiene cada uno de estos ítems dentro de la unidad de negocio que estamos analizando, para después estar calificando cómo está mi empresa respecto a cada uno de los ítems en una escala de 1 a 10, en donde en este caso 1 corresponde a la máxima debilidad, 5 al estado de neutralidad y 10 a la máxima fortaleza. Tendremos, como en el razonamiento del análisis externo, en este caso es el análisis interno, valores parciales de cada uno de los centros de actividad, producto de obtenerlos como una suma producto de la ponderación por la calificación, como hicimos en el caso anterior. Esto también nos da un arma magnífica para ver, primero, una posición global de la unidad de negocios en el resultado final de un promedio simple de los 9 centros de actividad, en donde vamos a tener un valor entre 1 y 10, y vamos a saber si mi unidad de negocios analizada está en estado de fortaleza o en estado de debilidad. Y después ir al detalle, es decir, analizar el porqué del resultado global. Y ese resultado global está impactado por los resultados parciales, es decir, por lo que obtuvimos o el análisis que obtuvimos de cada uno de los centros de actividad. Y más al detalle, y ahí es donde estamos gestionando, es ver en los centros de actividad cuyo valor es menor de 5, menor de neutro, o sea, están en estado de debilidad, ¿qué es lo que causó ese estado de debilidad? Que como vimos, está causado por la combinación entre el peso ponderado mayor del ítem y la calificación más baja, es decir, cuando es menor que 5 y es un estado de debilidad. Veremos ahora el ejemplo de ITT Hartford, que en este caso, como se muestra en la figura, la compañía también arrojó como resultado global un estado de fortaleza en un 5,9, producto de la interacción de los diferentes valores parciales de infraestructura, recursos humanos, etcétera, en donde claramente la parte de recursos humanos es el valor de mayor debilidad, que es 4,4. Y en particular, los valores de toda la política de selección de personal, capacitación, oportunidad de carrera, era lo que estaba generando ese valor de debilidad y donde la empresa en definitiva tuvo que trabajar. Con estos dos valores, lo más interesante es que podemos ir a un tercer tablero de mando. Es decir, la matriz que ustedes ven ahí
es producto del desarrollo de la consultora McKinsey y que se presenta en los libros y que muchos de ustedes conocen, es una matriz o un tablero de mando que les da un cruce de variables que le permite seleccionar la estrategia adecuada. Pero esa matriz es una matriz teórica que nosotros la pragmatizamos introduciéndoles el perfil cuantitativo. En ese sentido, la matriz tiene una doble entrada como atractivo del sector por un lado, que es el análisis externo, y perfil de desempeño por otro, que es el análisis interno. Con un cruce de 9 celdas, y las cuales, en particular, tienen una entrada de los resultados que obtuvimos de las tableros de mando que recién vimos. En el caso de atractivo del sector, es el análisis de amenazas y oportunidades. En el caso de perfil de desempeño, es el análisis de fortalezas y debilidades. Y para el caso particular de ITT, que dio un estado relativo de fortalezas, un 5.6, o sea, está un poco más del neutro, y un estado de atractivo del sector de 5.4, que también estaba cerca del neutro, está lindando en las dos celdas que dice mantener selectivamente, construir selectivamente. Esas son las estrategias recomendadas para el caso de ITT Hartford, cosa que hicieron, es decir, construir selectivamente consistía en poder detectar segmentos más atractivos y concentrar el esfuerzo en ellos, y de hecho lo que hizo ITT Hartford es crear una unidad de negocios que se llamó Hartford Retiro, y cuando dice mantener selectivamente, significaba maximizar el perfil de desempeño operando selectivamente donde mejor se pueda. Y en ese sentido, lo que se hizo fue impulsar el producto seguro total. Veamos entonces el módulo ahora de estrategia. El módulo de estrategia nos va a permitir una metodología sistematizada, también a través de planillas dinámicas, para poder definir claramente el negocio, manejar con destreza el portafolio de las unidades de negocio, la percepción de las marcas y las de su sector en la mente de los consumidores, para definir dinámicamente la mejor estrategia a aplicar en una estrategia genérica de costos o de diferenciación. Veamos entonces pragmáticamente cómo hacemos para definir lo que se llama una matriz de posicionamiento en un caso absolutamente real. Es decir, este también es un tablero de mando alimentado por variables de mercado que me permite medir el posicionamiento de mi unidad de negocios pragmáticamente. Como ven, el tablero de mando tiene una doble entrada, en donde arriba dice URO, que es unidad representacional óptima, que es el mundo de las necesidades de los consumidores, y la USUP o UP es la unidad de percepción, es decir, lo que percibe el cliente en su cabeza de la oferta de la empresa. En ese cruce de variables, y en este caso particular, bajando del concepto teórico de lo que es URO, que son sumatoria de necesidades, y USUP, que son percepciones, en el caso particular de los cajeros automáticos se ve muy fácilmente que las necesidades, acá en el análisis de un caso real de la red de cajeros automáticos en Uruguay, las necesidades del público objetivo eran la rapidez, la disponibilidad, la extensión geográfica, la comodidad, la accesibilidad y la confianza. Y por otro lado, digamos, la percepción que tenían de las redes bancarias eran de que facilitaban, daban seguridad, eran prácticas,
descongestionaban las colas de los bancos a través de los cajeros ubicados estratégicamente en toda la ciudad y generan una gran cobertura. Se establece, digamos, también parámetros entre 1 y 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo, y se cruzan las variables, o sea, las necesidades por un lado, digamos, y las percepciones por el otro. En caso particular, digamos, se obtiene un valor final en donde, si leemos por filas, las unidades de percepción, facilitar, seguridad, practicidad, etcétera, tienen valores simplemente sumando de 21, 13, 23, 24 y 16. Respecto del ideal, si todos valieran 5, que sería el estado ideal, y como son 6 variables las que estamos analizando, el máximo sería 30, por tanto 21 sobre 30 es el 70% que da en la columna. Y resumiendo, en este caso la practicidad y el descongestionamiento que brindan los cajeros automáticos son las percepciones o las ofertas del banco que mejor están valoradas en relación a las necesidades o expectativas de seguridad del mercado. En el mismo razonamiento, las necesidades más acuciantes de los consumidores de este mercado son la rapidez y la comodidad. Como ven, este tablero de mando permite un rápido desglose y análisis del posicionamiento de una unidad de negocios. Y por tanto nos permite tener la posibilidad de definir el negocio como luce el cuadro matricial, en donde uno tiene instantáneamente la definición del negocio clásica, que son el negocio de los cajeros automáticos. Son transacciones bancarias automáticas, pero fíjense, utilizando la matriz que se inspira en la trilogía de mercado, producto y tecnología de Derek Abel, cómo se transforma en una verdadera y sutileza sutil definición de negocio, donde acá el kit del asunto es poder delimitar claramente las fronteras del negocio para no quedar fuera de un avance tecnológico, de un avasallamiento de la competencia, de un cambio de moda, de una nueva moda, de un cambio de comportamiento del consumidor, sea por una crisis, por una innovación, etcétera. Básicamente, y para ponerlo en la práctica, lo que uno debe de recoger en la nueva definición de negocio es tener muy claro cuál es el mercado y en particular las necesidades, como vimos en la matriz anterior de posicionamiento, y cuáles son las necesidades, que en este caso particular era la rapidez y el descongestionamiento, si se acuerdan. Y en la parte de producto, la percepción, o sea, la oferta, que vimos que son las unidades de percepción. Y en la parte de tecnología, ¿qué tecnología de producto y de procesos son las que unen la oferta con la demanda? Es decir, las unidades de percepción con las necesidades. El cuadro que estamos armando para definir la frontera del negocio se apoya en el tablero de mando de matriz de posicionamiento que vimos recientemente. Les cuento y por tanto, digamos, termina una definición de negocio como transacciones financieras automáticas confiables que brindan al cuentapropista disponibilidad en todo tiempo y lugar, asegurando mediante un adecuado service de mantenimiento. Fíjense que de la definición máquinas para transacciones bancarias automáticas a la definición producto de la metodología de Abel, sin duda se genera una precisión absoluta, digamos, de la frontera de mi negocio. Una anécdota muy gráfica en ese sentido, con un cliente que está en vendía, digamos,
lo que eran toda la parte de fábrica de hielo. El cliente era una fábrica de hielo concretamente. En un intercambio, digamos, que tuvimos para analizar su negocio, le preguntamos, ¿en qué negocio estás? ¿Pero me estás tomando el pelo? Yo estoy en el negocio de hielos, yo tengo una fábrica de hielo. Entonces yo le seguí el razonamiento y le dije, perfecto, ¿y cómo te estás yendo? Mirá, muy mal ahora. ¿Y por qué? Le pregunté. Y porque yo realmente vendía hielo en un principio, esto estamos hablando de la década de los 90, ¿no? ¿Cuáles eran tus líneas de negocio? Le pregunté. Y había tres líneas de negocio. Yo vendía por un lado escamas, o sea, para lo que eran grandes refrigeradores o contenedores de frío, era la industria del pescado, por ejemplo. También tengo una línea que vende grandes cubos de hielo, que es para los autoservice que se refrigeraban con, con hielo seco, y cubitos de hielo. ¿Y qué te pasó? Le dije. Mirá, me dice, las escamas desaparecieron porque la industria frigorífica adoptó frío seco con cámaras autogestionadas. Ajá, le digo. Y después, mirá, las barras de hielo grandes también se están desapareciendo porque ahora los autoservicios están comprando freezers horizontales. Ajá, y yo jocosamente le digo, y los cubitos de hielo sí es lo que vendo. Por ahora le digo, porque sabés que los refrigeradores empiezan a hacer cubitos solos. Y entonces quedó en un silencio profundo. Y le digo, entonces, ¿cuál es tu negocio? Ah, mi negocio, en realidad, mi negocio no lo puedo definir como una fábrica de hielo, lo debería definir como el negocio, que estoy en el negocio del frío, exactamente. Y ahí su reflexión fue, toda la plata que hice, en realidad la debería haber reinvertido entonces debería haber importado cámaras frigoríficas, debería haber haber sido importador de freezers horizontales, etcétera. Exactamente, tú estás definiendo, ¿sí?, tu reconversión, es decir, tu redefinición de negocio, tu redefinición de fronteras de negocio, que en el caso que hubiera tenido este tipo de tablero de mando, lo hubiera ido ajustando sistemáticamente en el tiempo y hubiera quedado fuera del mercado, como quedó. En particular, vamos a ver ahora algunas aplicaciones prácticas de mapas perceptuales. Los mapas perceptuales, ¿sí?, se construyen también con el cruce de una serie de variables recogidas también en un tablero de mando. Ese tablero de mando vamos a verlo en un caso real eh, acá en la región. Esto es una cadena muy grande de medierías que pidió poder evaluar los atributos por canales de venta. Entonces, está interesantísimo ver de que por un lado tenemos las percepciones del mercado. Las percepciones para el mercado de medias era del canal de venta que tuviera cercanía geográfica, la atención recibida en el local, ofertas convenientes, variedad de artículos, prenda de moda, comodidad del local, calidad de los productos. Por otro lado, tenemos los diferentes canales actuando. XX era mi cliente, Y era la competencia, y después teníamos competencias sustitutas, es decir, competencias donde en realidad se estaba vendiendo las medias y que le hacían mella al mercado de medias. Y eran las ferias barriales, las tiendas de barrio, las grandes superficies, supermercados, y las grandes tiendas. En ese sentido, digamos, lo primero que, y ya conocen la metodología, era evaluar el peso relativo que tenía cada una de las percepciones para el mercado. En el caso particular, las ofertas convenientes y la calidad de los productos eran los dos atributos o percepciones que más valoraban la gente. Y por otro lado, digamos, en una escala de 1 a 10, se le pidió
cómo veían a cada una de las marcas, XX, Feria, y etcétera, respecto de las percepciones de la experiencia de compra. En una suma producto, la metodología similar a las que recién vimos, se establece lo que son valores percibidos. Por ejemplo, el valor percibido que nos dio 5.82 de la marca XX resulta de el 8.5 por punto 16, 4 por punto 12, 8 por punto 18, 8 por punto 15, 6 por punto 11, 5 por punto 10, 8 por punto 19. Eso da el 5,82. Y como ustedes ven, el valor percibido máximo es el de la marca II, que es de 6,66. Es decir, el mejor posicionamiento lo tiene la marca II en el sector medias, seguido por la Feria, y tercero era mi cliente, la marca XX, el 5,82. Pero para que se resulte aún más ilustrativo, digamos, para tomar después acciones de marketing y de posicionamiento, veamos cómo queda en un mapa perceptual. El mapa perceptual se construye sobre dos ejes, y los ejes que se toman son los valores percibidos que mayor representatividad tienen para el mercado, que en este caso particular, si recuerdan, eran los highlighteados en celeste, correspondían a las ofertas convenientes y a la calidad de producto. Es decir, las ofertas convenientes y calidad de producto eran los dos atributos más valorados a la hora de elegir medias. Y en este caso particular, nuestro producto, la XX, si bien en el global tiene un posicionamiento menor, está en tercer lugar, en el posicionamiento más valorado, o sea, ahí estamos hablando de eficacia de posicionamiento, estamos bien posicionados en el cruce de calidad de productos y ofertas convenientes. El que tenía mejor posicionamiento, que era la marca II, ¿sí?, en el global, sin embargo, los dos atributos que en este momento rigen el comportamiento o experiencia de compra de los consumidores, están muy bien en lo que es calidad de productos, es más, están mejores percibidos que nosotros, pero sin embargo, digamos, adolecen en lo que es la percepción por ofertas convenientes. Como ven, se trata de un instrumento excelente para poder llegar a estar planteando en los mapas de posicionamiento. No nos resta mucho tiempo y yo quisiera que vean, voy a ir más rápido, voy a dejar el tema de estrategias genéricas para introducirlos aunque sea en alguno de los tableros de mando del módulo comercial, y en particular los quiero introducir en un tablero de mando excelente, que es cómo evaluar la eficacia de los canales de venta. Los canales de venta en particular se evalúan por las funciones que cumplen, y en un tablero de mando con preguntas cual y cuantitativas van a evaluar la conexión, la promoción, los costos de distribución, el margen de contribución, la accesibilidad y las estrategias competitivas que le están dando los diferentes canales. Y van a evaluar en cada uno de ellos a través de preguntas, en el caso particular de la conexión, van a medir el grado de cobertura del mercado objetivo que está prestando cada canal, la cercanía, la atención, el asesoramiento. Y eso ustedes lo van a medir en la cabeza de los consumidores, que es lo real, que es lo que importa. Es decir, el gerente de canales debiera hacer un relevamiento con los clientes y medir cada uno de esos parámetros, cómo están funcionando para cada uno de esos canales, de los canales de la empresa. Y por tanto van a tener, como se muestra en el ejemplo, un caso como el caso de electrodomésticos, en donde la empresa tenía una serie de canales de venta y evaluó, ¿sí?, en cada una de las funciones cómo se comporta en ese momento cada uno de los canales. Y la eficacia máxima, ¿sí?, que se muestra ahí, que está en 35, la daba el canal minorista, y la mínima es la venta a domicilio. Con esto ustedes pueden tomar decisiones de cambio de canales, de optimización de canales, que como ven además todos tienen pesos relativos y puntajes, y ustedes tienen para qué gestionar, identificar aquellos pesos relativos más altos y las calificaciones más bajas. Sobre ese ítem es donde ustedes tienen que apuntar para poder corregir y poder magnificar la gestión de los canales.
Finalmente, digamos, y para ir terminando, les quisiera mostrar, hola, les quiero mostrar, digamos, algo sobre estrategia de producto. Tenemos un tablero de mando que les permite poder visualizar en qué etapa de vida está cada uno de esos productos mediante una serie de preguntas y, mejor dicho, de comportamiento de las diferentes variables que analizan el ciclo de vida del producto. Las variables son la rentabilidad, cobertura de mercado, etcétera. Esas variables le están permitiendo, digamos, analizar en qué ciclo de vida está su producto y, por tanto, digamos, relacionar la estrategia a seguir con la etapa de ciclo de vida que se encuentre su producto. Y se los voy a mostrar en un tablero de mando. El tablero de mando, digamos, que tienen, digamos, y que nosotros trabajamos, les está mostrando una realidad, en qué etapa de vida está del ciclo de vida de 5 etapas, desde la 1 a la 5, su producto, en este caso particular, la rentabilidad está en el ciclo de vida 1, la cobertura de mercado del 2, etcétera. Por tanto, digamos, el producto que se está analizando en un redondeo está en la etapa 2. La etapa 2 sí tiene una correspondencia con la etapa de crecimiento, y la estrategia a seguir en este caso es la penetración de mercado, y las acciones a seguir están enunciadas como ustedes ven. El tablero de mando le está permitiendo, en ese sentido, poder llegar a tomar decisiones de producto certeras y sin equivocación, porque ustedes están evaluando científicamente en qué etapa de vida está, y sin equivocación, su producto, y por tanto, digamos, el tablero de mando les permite tomar la estrategia adecuada. Finalmente, digamos, y para ir cerrando, veamos un tablero de mando de política de precios por valor percibido. Uno siempre pone precios de acuerdo al costo marginal. Bueno, eso no es suficiente, porque eso está bárbaro desde el punto de vista contable, pero desde el punto de vista de la percepción de los consumidores puede no tener mucho que ver. Ahí ven un ejemplo real del mercado uruguayo, de lubricantes, de marcas que a ustedes les debe sonar mucho, salvo ANCAP, que es la estatal uruguaya, ¿sí? Shell, Texaco y eso. Las percepciones por las cuales se compran los lubricantes son como luce, ahí reducción del desgaste, economía de combustible, limpieza, preservación del motor, reducción de la fricción, etcétera. El grado de incidencia que valora el mercado de cada uno de ellos, el máximo lo da la percepción de reducción de la fricción del motor, y cómo está posicionado o percibido cada una de las marcas respecto de cada una de las percepciones es como luce en la tabla. La suma producto, ¿sí?, de la percepción de cada una de las marcas por el peso relativo es lo que nos da los valores percibidos, que era no más ni menos, ¿se acuerdan?, del posicionamiento de las marcas, que en ese sentido, en particular, la marca Shell en lubricantes está en un 63,5 respecto de 100 y es la mejor posicionada. El precio, ¿sí?, digamos, el tablero de mando, digamos, lo que hace es relacionar el precio promedio del mercado, estaba en 390 pesos el litro. ¿Cuál es el precio ideal que debiera tener cada una de las marcas para que la transacción fuera fluida? Se determina a través de la relación de los valores percibidos que arrojan el tablero de mando, ¿sí?, con el precio promedio. Es una simple regla de 3. Es decir, si el valor percibido promedio era 59,25, como luce ahí, se relaciona con el precio promedio de 390 pesos, en una simple regla de 3, ¿cuál se relaciona con la marca Shell, que tiene un 63,5? 418 pesos. Y así sucesivamente, 401 para ANCAP. Y este tablero de mando me permite tomar decisiones cuando, por ejemplo, la competencia me baja el precio. ¿Qué pasaría con la marca ANCAP si la marca Shell baja el precio actual de 418 a 377, es decir, un 10%? ¿Qué hago? ¿Hago una guerra de precios y lo bajo yo también? ¿O tengo caminos intermedios? Por supuesto que tengo caminos intermedios. Los caminos intermedios son el poder
hacer una guerra de precios o tener una estrategia de posicionamiento, es decir, aumentar el valor percibido promedio en la misma proporción al descenso del precio del competidor. Y para ello, mirando el tablero de mando, debo de potenciar los atributos donde yo tengo más posibilidad de crecer, que en el caso particular de ANCAP era trabajar en el tema de reducción de desgaste, la percepción de reducción de desgaste y limpieza respecto del competidor. Fue hacer un camino intermedio, es decir, bajar algo el precio y trabajar algo en los atributos. Entonces, para ir cerrando, porque ya vamos a dejar unos minutos para recoger las preguntas de los participantes, me estoy despidiendo, soy el ingeniero Mario Rodríguez Olstein, estoy a las órdenes, y esto intentó ser una exposición muy primaria de los muchos tableros que nosotros desarrollamos y que tenemos en planillas de Excel programadas que ustedes pueden, es decir, nosotros enseñamos a utilizar y después se llevan como herramientas de gestión a los efectos de poder tener un aplicativo de escritorio para el día a día estar gestionando su empresa. Me estoy despidiendo y estoy receptivo a las preguntas que me formulen. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez, por su conferencia cuyo contenido ha sido de gran utilidad para las empresas. En unos minutos iniciaremos la ronda de preguntas sobre el tema que tienen los participantes de la conferencia de hoy. Pero antes realizaremos una breve encuesta entre el auditorio con el fin de conocer sus apreciaciones con respecto a la conferencia. Para responder deben hacer clic en las opciones que aparecen en la pantalla. La primera pregunta es, ¿el conferencista desarrolló con claridad los temas? La siguiente pregunta es, ¿el tema de la conferencia resultó ser un valioso aporte para su empresa? Recuerden que para interactuar con el ingeniero Rodríguez, ustedes deben hacer clic sobre la manita de color verde que aparece en la barra vertical del costado derecho de la pantalla de sus computadores. De esta manera podrán realizarle las preguntas directamente y recibir su respuesta. O si lo prefieren, pueden hacer sus preguntas a través del chat. En este momento le vamos a abrir el micrófono a Javier Sierra. Javier, el micrófono está abierto para usted. ¿Puede realizar su pregunta, por favor? Javier Sierra. Vamos a leer la primera pregunta por el chat. La hace Esteban Riveros y pregunta: ¿el siguiente modelo de estrategias está enfocado a cualquier actividad económica? Esteban, bienvenido. Sí, los modelos del Sistema Integral de Planeación Estratégica están estructurados para abordar cualquier tipo de género de empresas. En particular, si recuerdas, los módulos de diagnóstico, que si bien toman al mentor
Michael Porter. Hemos trabajado los modelos porque él desarrolló sus modelos de cadena de valor y fuerzas competitivas para el sector industrial. Lo hemos trabajado para desarrollar la parte soft y también adaptarlos a las empresas del sector servicio o intangibles. Por tanto, la pregunta que tú formulas es si es posible aplicarlos en cualquier tipo de actividad. Muchísimas gracias. Vamos a abrir el micrófono en este momento para Sonia Pérez. Sonia, el micrófono está abierto para usted en este momento. Puede realizar su pregunta. Sonia Pérez. Vamos a leer otra pregunta por el chat. La hace Claudia Londoño. Cuando hay demasiados competidores, ¿en dónde me centro mi atención para saber la percepción? Es una pregunta muy bien hecha y compleja. En realidad, digamos, si recuerdas alguno de los tableros que vimos, en particular el de la matriz de posicionamiento y el de los mapas perceptuales, tú tienes que estar midiendo, primero de todo, independientemente de los competidores que hay en juego, debes de medir qué es lo que prioriza el mercado en las percepciones. ¿Te acuerdas que vimos el juego de lo que llamamos atributos vectores o percepciones? ¿Te acuerdas el ejemplo de la cadena de medias o medierías? Bueno, primero tienes que ver específicamente qué es lo que prioriza, independientemente de tu marca y de tus competidores, qué es lo que prioriza el mercado. Una vez que tienes claro qué prioriza el mercado, lo que tienes que preguntarle al mercado es cómo te ven a vos y a cada uno de los competidores respecto de lo que ellos priorizan. Por tanto, vas a tener, como habíamos construido en la matriz de posicionamiento, o en el ejemplo de las medierías, cuál es el valor percibido que tienen de vos y de cada uno de estos competidores respecto de cada una de las priorizaciones. Entonces, para vos, allí tenés un diagnóstico claro de cómo estás posicionado vos respecto de todos tus competidores en cada una de las prioridades que ellos establecen. Tú haces jugar después un mapa perceptual, es decir, vas a tener claro cuáles son las dos prioridades principales que destacan el mercado y ver y construir en ese mapa perceptual cómo estás vos respecto de esas prioridades y cómo están tus competidores. En la medida, tú puedes estar de repente en lo global mejor posicionado que tus competidores, pero en las prioridades de ese momento, la foto que quiere el mercado, no estar bien posicionado en lo que quiere el mercado. Eso está significando que, si bien en el corto plazo puedes llegar a estar bien posicionado, en el largo plazo, en la medida que el comportamiento del consumidor se estribe en la priorización de los dos atributos en donde vos estás haciendo agua, entonces vas a perder posicionamiento. Entonces, mi recomendación es estar permanentemente monitoreando qué es lo que prioriza el consumidor en la toma de decisión de compra o para cuando elige un producto o un servicio. Y hacer el análisis de cómo estás vos respecto de ellos. Espero que hayas comprendido. Muchísimas gracias. Vamos a abrir el micrófono para Sandra Cova. Pues Sandra, el micrófono está abierto en este momento para usted. Sobre la información que nos envió Katy. Ok, vamos a hacer la última pregunta en el chat. Angélica Marcela pregunta, dentro de la planeación estratégica es importante tener en cuenta indicadores. Estos se deben ligar directamente con el objetivo propuesto para determinar su efectividad, o debo hacerlo teniendo en cuenta lo que espero de la estrategia a corto plazo. Las estrategias, es decir, la gran diferencia, y por eso el motivo de la charla de lo que es táctica de estrategia, las estrategias son caminos, son propósitos
y digamos, definiciones muy claras que uno tiene que seguir para el mediano, para establecer metas de mediano y largo plazo. Las tácticas, en particular, son acciones de corto plazo. Si ustedes no tienen muy claras los indicadores o las metas, objetivos del largo mediano plazo y trabajan sobre el corto plazo, sobre las tácticas, en realidad ustedes están permanentemente apagando incendios y parece que si los apagan los incendios, parece que uno avanzara. Sin embargo, si en el largo plazo esa apagada permanente de incendios no está significando y no está garantizando, sobre todo, que lleguemos a las metas objetivos. Que en realidad las metas objetivos de la empresa es, por supuesto, que ser la prioritaria, ser rentable. Y paralelamente la otra es estar posicionada en la cabeza de los consumidores. Las dos son sistémicamente retroalimentantes. Es decir, si tú no estás posicionado en la mente de los consumidores, puede ser rentable en el corto plazo, y ahí estás en la parte táctica, pero en el largo plazo vas a terminar seguramente teniendo una rentabilidad neutra o negativa porque quedaste fuera de la cabeza de los consumidores. Espero que se haya contestado. Muchísimas gracias, ingeniero Rodríguez, por resolver las dudas del auditorio. Le agradeceríamos que nos recuerde, por favor, su correo electrónico para que las personas a las que no se les resolvieron las preguntas en esta sesión puedan enviarle sus preguntas. Con muchísimo gusto, mi correo electrónico, y lo voy a decir bien despacio, es mario@marioolsting.com, y Olsting se deletrea O-L-S-Z, T de Teresa, Y de Yolanda, N de Néstor. Tendrán dos O, una por Mario y otra por Olsting. Reitero, marioolsting.com, siendo la página web que les invito a acceder, porque hay muchísimos videos y material, al www.marioolsting.com. Muchísimas gracias, ingeniero Rodríguez. Queremos recordarles nuevamente que estas conferencias son posibles gracias a empresas como Envía, Enlace Operativo, Protección, Banco de Occidente, Colfondos, TACA Airlines, Credibanco Visa, Microsoft y TCC. Finalizamos aquí nuestra conferencia de hoy. A todos y todas, mil gracias por su participación. Que tengan un feliz día. The organ